Lo que dicen las encuestas es que la intención de voto por Pedro Castillo estaría en el 40.3%, mientras que la de Keiko Fujimori estaría en 38.3%. Esos dos punticos de diferencia hacen parte del margen de error que tienen este tipo de encuestas. Saludamos a Arturo Maldonado, columnista y analista político en Perú. Nos atiende desde Lima a esta hora. Qué gusto tenerlo con nosotros. Gracias por atendernos. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, profesor Maldonado y analista Maldonado, mejor. ¿Qué lectura podemos hacer de este cuadro que hoy tenemos de cara a esas elecciones presidenciales? Dos ideologías radicalmente opuestas, porque aquí no tenemos a nadie en el centro, sino que esto es derecha contra izquierda, además con una intención de voto muy cercana. ¿Esto qué nos puede decir de lo que quiere la sociedad peruana? Sí, en realidad es una elección marcada por la polarización, ¿no? Son efectivamente dos candidatos que están en las antípodas, ¿no? Y que además han colaborado con una polarización en la sociedad. Es una campaña marcada, digamos, más por el entusiasmo hacia alguna de las candidaturas, por el temor, digamos, hacia ambas de ellas, ¿no? De un lado, digamos, mejor dicho, de ambos lados hay un temor, digamos, por las tentaciones autoritarias. Y por un lado hay un temor, digamos, al mal manejo de la economía y por el otro lado un temor, digamos, a un socavamiento de las instituciones democráticas, ¿no? En ese sentido, sí, ¿no? Digamos, ambas candidaturas tienen, digamos, más rechazos que entusiasmos. Recuerden que en la primera vuelta ninguna de las dos candidaturas sumadas, no sumaban ni siquiera el 20% de la intención de voto total. Eso significa que más del 70% de los ciudadanos no votaron por estas candidaturas en la primera vuelta, ¿no? Y por lo tanto, digamos, estos apoyos que tienen actualmente son apoyos circunstanciales, son apoyos condicionales, ¿no? Que no reflejan un entusiasmo, como repito, sino más bien un rechazo o un temor hacia, digamos, la otra candidatura, y por lo tanto es una elección que ni siquiera podríamos decir que es una elección del mal menor, ¿no? Sino que es una elección de quién es, digamos, el peor, digamos, el menos malo de todas estas dos opciones, que para mucha gente ambas ya son malas. Y eso es bastante complicado, porque eso puede hacer venir a futuro un panorama muy complejo, porque si usted dice las elecciones están marcadas por la polarización, eso significa también que el próximo gobierno va a estar marcado por la polarización, es decir, el próximo presidente va a tener que gobernar prácticamente con medio país en contra, gane quien gane. Sin duda, no solamente con medio país en contra, digamos, con la gran mayoría del país en contra, y además con un Congreso que ya está fraccionado. Tenemos 10 bancadas en el Congreso, y cualquiera de los dos competidores que gane, digamos, no va a tener una mayoría, digamos, para poder avanzar, digamos, propuestas legislativas. Va a tener que hacer alianzas, y estas alianzas seguramente van a ser muy coyunturales, y siempre, digamos, hay la tentación de que haya una coalición opositora que nos pueda hacer recordar lo que hemos vivido en el quinquenio pasado, marcado por, digamos, censura de ministros, y donde hemos llegado inclusive a la vacancia de un presidente y a la censura de otro presidente, generando una, digamos, bastante inestabilidad, digamos, política en el país. Mire, doctor Maldonado, una de las propuestas que hace el candidato Pedro Castillo, que además ha sido una revolución en el mundo de la política porque nadie lo conocía y ahora pues ya vemos dónde va, es cambiar la Constitución. La Constitución que tiene hoy Perú viene del 93, de la época justamente de Alberto Fujimori, el papá de Keiko Fujimori. ¿Necesita Perú meterse en esa gesta, en esa aventura de cambiar la Constitución en este momento? ¿Es oportuno o no? Yo creo que inevitablemente, así gane Pedro Castillo o inclusive si gane Keiko Fujimori, la agenda del cambio constitucional va a estar, digamos, en la discusión pública. Digamos, inevitablemente creo yo que el mensaje de las urnas ha sido un mensaje para, digamos, reformar algunos aspectos del modelo, y algunos de ellos pasan por la Constitución, pero sin embargo hay unas diferencias entre posiciones que aceptan una discusión sobre cambios y ajustes en la Constitución, hasta la posición de Pedro Castillo, que, digamos, quiere una nueva Asamblea Constituyente que vuelva a barajar las cartas, incluso, digamos, saltándose algunos aspectos formales de las reglas de juego, ¿no? Yo creo que inevitablemente vamos a tener esa discusión, y vamos, digamos, a quizá ver un escenario quizás similar a lo que ha pasado en Chile, donde efectivamente presiones populares, digamos, quizás presiones populares incluso en las calles, pueden llegar a presionar, digamos, para que haya en cualquiera de las dos opciones que sean elegidas, digamos, que desemboque esto en un proceso constituyente.
Pero entonces, ¿cree usted que eso podría venir presionado por un estallido social ahora en Perú, de la magnitud de la que se vio en Chile, de la magnitud que estamos viendo ahora en Colombia, que no persigue cambiar la Constitución? Es un tema distinto, pero es un estallido social muy grande que ha ido rotando como por diferentes países de América Latina. ¿Cree usted que podría llegar pronto el turno de Perú? Es muy difícil pronosticar eso, digamos, pero las condiciones, ¿no? Como he dicho hace un momento, de polarización en las elecciones y el voto de Castillo sin duda representa una demanda de inclusión, una demanda por una mayor redistribución y una insatisfacción con la forma como está funcionando la democracia en el Perú. Digamos, si no es canalizada de una manera institucional, quizá pues podamos ver, digamos, primero, digamos, mucho movimiento de protestas y paros en la calle y esto puede venir en alguna, digamos, en algún escalamiento de, digamos, las protestas en el Perú, ¿no? Como hemos vivido ya en el pasado. ¿Cuáles son los principales problemas que aquejan hoy a Perú? ¿En qué debería concentrarse el nuevo presidente y darle prioridad? ¿Cómo está la economía peruana? Porque yo recuerdo que hace un par de años, antes de que llegara la pandemia, siempre hablábamos de Perú como uno de los jalonadores de la economía de la región. ¿Qué ha pasado con su economía? Sí, lamentablemente la pandemia ha afectado muchísimo a Perú. Digamos, según las nuevas estimaciones, tenemos más de 180.000 muertos y no solamente en el tema de salud, sino hemos retrocedido 10 años en cuanto a crecimiento y en cuanto a reducción de la pobreza. ¿Eso qué quiere decir? Que un gran bolsón de la población, digamos, que podríamos decir que estaba en una situación de no pobreza, a consecuencia de la pandemia ha regresado a una situación de pobreza y por lo tanto los dos temas de agenda más importantes para el nuevo gobierno, uno es la reactivación económica y dos es continuar con, digamos, las medidas de contención y las medidas y con la vacunación. Principalmente esas son las dos demandas y las dos necesidades más urgentes en el Perú en estos momentos. Y desde Perú, mirando ya a nivel región, mirando hacia afuera, ¿se atrevería usted a decir que le conviene ya al bloque América Latina, mirándonos, se le repito, como región, que gane uno u otro candidato? No, yo creo que independientemente de quién gane, el Perú necesita, digamos, una reflexión acerca de, digamos, toda esta década o estas 2 décadas de crecimiento económico que, digamos, no han logrado incluir a un gran sector de la población que, digamos, está manifestando, digamos, esa insatisfacción a través de las urnas, ¿no? Yo creo que independientemente de quién gane, hay una necesidad de un cambio si es que no queremos que efectivamente nuestro país transite, digamos, por estos periodos de compulsión o periodos, digamos, de agitación social que hemos visto en otros países recientemente. Bueno, pues ahí está, es Arturo Maldonado, columnista, analista político en Perú, nos atiende a esta hora desde Lima contándonos un poco qué se puede esperar de la jornada electoral de este domingo, que ya es decisiva, se pronostica un empate técnico. Por supuesto, Perú es muy importante para la región, muy importante para Colombia, y quedamos entonces pues muy atentos a lo que allí suceda. De nuevo, muchas gracias, feliz fin de semana para usted y que sea lo mejor para Perú. Muchas gracias, a cruzar los dedos.